Brujas en el cementerio. Estudié arte dramático, y cuando íbamos en segundo año de la carrera, tuvimos que interpretar la obra Juana de Arco. Yo interpretaba a Juana de Arco, y mi trabajo en general estaba bien, pero había una escena que me costaba interpretar. En la obra, mi personaje actúa en nombre de Dios, pensando en cumplir su voluntad. Por eso, hay un antagonista que simboliza a un demonio. Si mal no recuerdo, se llama el Caballero Negro o la Sombra. El caso es que, en la escena, Juana de Arco ve por primera vez a esta representación del mal, y por más que yo me esforzaba por actuar miedo, la maestra siempre me cortaba en esa parte. Decía que no parecía real que estuviera viendo un espectro. Me preguntó si alguna vez en la vida me había asustado por algo sobrenatural, y yo tuve que admitir que no, nunca había visto algo más allá de este mundo. Tampoco creía en fantasmas ni en demonios. Las brujas no eran más que mitos para mí, y debo admitir que en esa época tenía dudas sobre la existencia de Dios. Aunque fui criada en un entorno cristiano, siempre he sido una persona muy racional, y en ese momento pensaba que había que ver para creer. El tiempo pasaba y yo no conseguía mejorar en mi presentación y estaba a punto de perder esa materia, lo que en donde yo estudiaba significaba perder todo el año. Entonces se me ocurrió la idea de buscar presenciar alguna experiencia paranormal. Primero pensé en contratar a una medium, pero no estaba muy segura. Entonces pensé en ir de noche al cementerio. Yo creía que, aun si no llegaba a ver algo extraño, al menos sentiría terror de encontrarme a la mitad de la noche rodeada de tumbas. Claro que no pensaba ir sola, así que decidí pedirle a mis amigos más cercanos que me acompañaran, y para mi buena suerte, a ellos les pareció que era una excelente idea. Éramos 2 hombres y 2 mujeres. Decidimos ir la noche del sábado, pues no teníamos clase al día siguiente. Entonces entramos antes de que oscureciera y esperamos a que fuera de noche. El lugar era muy grande. Caminamos primero entre las lápidas. Algunas tumbas se veían bastante descuidadas. Se notaba que hacía mucho tiempo que nadie iba a verlas. Otras tenían varios arreglos florales y fotos o cartas. No puedo negar que se sentía una energía algo densa. Entonces, a uno de mis amigos se le ocurrió la idea de empezar a contar historias de terror. Él tenía la teoría de que los espíritus y fantasmas son más que nada energía, y si uno empieza a pensar en ellos, a sentir que en algún momento van a aparecer, entonces alimenta esa energía espectral. Así que empezó a hablarnos sobre historias de muertes aterradoras que había leído en una página de internet. Estábamos en eso. De pronto, mi amiga nos dijo que veía algo extraño. A lo lejos, pareciera como si alguien hubiera encendido una fogata en una zona alejada entre las tumbas. Nos acercamos más, intentando no hacer ruido. Tampoco alumbramos en esa dirección, pues no queríamos que nos vieran. Empecé a ver que había personas ahí. Estaban completamente vestidas de negro, pero no podíamos verles el rostro. Se habían ubicado haciendo un círculo alrededor de una pequeña fogata y junto a 2 mausoleos que eran notablemente más grandes y viejos que los que los rodeaban. Hablaban en un idioma que no pude reconocer. Parecía que estaban haciendo un rito. Nos acercamos para ver mejor, pero no lo suficiente para que no notaran nuestra presencia, y nos escondimos detrás de unos mausoleos no muy grandes que había. Entonces vimos como una de las personas se acercó al centro del círculo con un libro en la mano. Lo dejó en el suelo junto al fuego mientras levantaba un animal. Era un gato. Parecía estar como dormido porque escasamente movía sus 2 patas delanteras. Entonces la persona que lo estaba sosteniendo sacó una daga de entre su ropa. Con ella atravesó al pobre animal, que emitió un chillido de dolor que hasta el día de hoy sigue resonando en mi mente. Podría jurar que en ese momento las llamas se volvieron más grandes. Vi salir un chorro de sangre. No pude contenerme y grité. No sé si fui la única,
porque estaba demasiado impactada por la escena como para notar si mis amigos estaban tan aterrados como yo. Lo cierto es que en ese momento, esas personas vestidas de negro voltearon a vernos. Salieron en todas direcciones y me parecía que algunas no caminaban, flotaban. Nosotros empezamos a correr buscando la salida. Sentíamos que venían persiguiéndonos, susurraban y reían. Eran voces agudas y guturales. No estoy segura que fueran mujeres, porque algunas voces parecían masculinas. En un momento sentí que el pecho me ardía. No podía continuar corriendo. Observé si venían detrás de mí. No podía ver nada, pero continuaba escuchando los susurros. Empecé a quedarme atrás hasta que mi amiga me agarró de la mano. Aún no veíamos la salida por ningún lugar, pero estábamos pasando junto a una pequeña capilla cuando uno de mis amigos nos hizo una seña para que entráramos. En cuanto cerramos la puerta, las voces desaparecieron. Nos quedamos unos instantes en silencio mientras recuperábamos el aliento. Ninguno de nosotros podía creer lo que acababa de pasar. Empezamos a discutir sobre qué debíamos hacer. Mi amiga quería que nos quedáramos en la capilla hasta que amaneciera, pero no era una idea que al resto nos pareciera muy coherente. Entonces, se me ocurrió que lo más racional era llamar a la policía. Marqué el número de emergencia de mi celular. Hice el reporte, pero la verdad es que el personal que me contestó no sonaba muy convencida con la historia. Sin embargo, decidimos esperar y confiar en que alguien iría a ayudarnos. Estuvimos una hora ahí, hasta que aceptamos que nadie iría. Solo uno de nosotros era de la ciudad en la que estábamos, pero sus padres no vivían cerca de ahí y no tenía mucho sentido llamarlos. Pasó otra hora, hasta que uno de mis amigos se decidió a asomarse por la puerta para ver si seguían allí. Al parecer, ya no había nadie. Lo pensamos por un segundo y salimos. Esta vez no corrimos para no llamar la atención. Caminamos rápidamente. El camino me pareció más largo de cuando habíamos entrado. Logramos salir sin más inconvenientes. Para ese momento, todos estábamos seguros de haber visto una secta de brujería o satanismo. Esa noche, después de despedirnos de nuestros compañeros, fuimos directamente a la casa de mi amiga. Decidí quedarme ahí, pero no logré dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el chillido del gato en mi mente. Entonces, en un momento de la noche, vi que ella se movía. Parecía que estaba soñando. Movía sus brazos como intentando soltarse de algo. Quise despertarla sutilmente hablándole, pero no funcionó. Así que puse mi mano sobre su brazo y sentí como si hubiera tocado una estufa caliente. En ese momento, por fin, ella abrió los ojos. Miré mi mano y me di cuenta que me había quemado. Cuando vimos su brazo, también tenía marcas como de una quemadura. Durante las noches siguientes tampoco pude dormir mucho. Lograba conciliar el sueño por un par de horas, pero siempre soñaba con el rito y las brujas del cementerio. A todos los que habíamos ido ese día nos estaba afectando de esa forma, pero uno de mis amigos se llevó la peor parte. Casi 15 días después del incidente, nos reunimos y todos coincidimos con las pesadillas y algunas marcas en la piel. Pero él comenzó a contarnos que no solo le estaba pasando mientras dormía. Al parecer, a veces, cuando estaba solo en su habitación, escuchaba la voz de una mujer que le hablaba al oído. Después de eso, perdía el conocimiento por varios minutos, y cuando volvía en sí, hacía cosas que no recordaba. Una vez, lanzó una parte de su ropa por la ventana. En otra ocasión, fue hasta la cocina y partió varios platos contra el suelo. Siempre, después de estos episodios, notaba que tenía una especie de moretones en el cuerpo. Además, como vivía en una casa para estudiantes, los otros inquilinos se habían quejado de él, y quien administraba el lugar le había dado el aviso de que tenía que irse el próximo mes. Así que le ayudé a buscar una habitación en donde yo vivía.
y luego decidimos que entre los dos debíamos buscar algún tipo de ayuda. La mamá de mi amiga era una persona muy creyente. Aunque no vivía en la ciudad, resultó conocer a un cura que había realizado algunos exorcismos, así que le contamos lo que estaba pasando para que nos ayudara. El cura nos dio una cita. Era bastante lejos de donde estudiábamos, pero aún así fuimos hasta la parroquia en la que él trabajaba. Allí le contamos todo lo que habíamos visto y las cosas que estaban ocurriéndonos. El párroco dijo que por lo que describíamos, habíamos presenciado un rito de reafirmación de poder, pues lo que se cree es que las brujas y los brujos, cuando hacen esto, es porque han hecho un pacto con el diablo. Es él quien les otorga poder, y a cambio, la secta debe realizar algunos sacrificios de sangre cada cierto tiempo, algunas veces con animales, y aunque en la actualidad es menos común, también lo hacen con humanos. Dijo que lo que nos estaba ocurriendo era una especie de maldición por haber perturbado la ceremonia. Sin embargo, las maldiciones no nos afectan a todos por igual. Hay almas que son a veces más abiertas tanto al ámbito espiritual como a las malas energías. Se ofreció a ayudarnos. Nos pidió ir una vez por semana, realizar oraciones y rociar el lugar donde vivíamos con agua bendita. Y a mi amigo, el que estaba peor de nosotros, le dijo que debía hacer una sesión particular. No era exactamente un exorcismo, pero sí debía realizar más oraciones con él. Todos estuvimos de acuerdo. Seguimos las indicaciones tal como nos las dieron. Y al cabo de unos meses todo quedó como una anécdota. Incluso mi amigo volvió a la normalidad, aunque tardó un poco más que nosotros. Cuando renuncié a la magia. En las familias siempre se heredan cosas. Muchas veces, además de las posesiones materiales, también se heredan conocimientos y trabajos, como es el caso de mi familia. Se dice que muchos de nosotros poseemos un don que nos permite ver y hacer cosas que las personas comunes no pueden. Nos llaman brujas, adivinas, chamanes, entre otros tantos nombres. Lo cierto es que, así como algunos son zapateros y luego el negocio lo pasan a sus hijos, mi madre es bruja, lee cartas, la mano, ve el futuro, hace trabajos de amor, entre otras cosas. Fue mi abuela la que le enseñó, y luego ambas me enseñaron a mí. Al principio me parecía emocionante. Luego fui aprendiendo que era una gran responsabilidad, pues la verdad es que quienes tienen este conocimiento pueden engañar, mentir y hacer mucho daño a otras personas. Mi abuela cuenta que este don va pasando de generación en generación, a veces a los hombres, pero más comúnmente a las mujeres. Ella me contaba que todo había empezado con un antepasado, una mujer indígena que era la hija de un chamán. Fue durante una época posterior a la llegada de los españoles al continente. Dice que ella se enamoró de un gitano que venían en un barco proveniente de España. Tuvieron una relación, pero el hombre había prometido casarse de regreso. Estuvieron en una relación, pero el hombre había prometido casarse al regresar a su país. Sin embargo, decidió quedarse con ella y romper su promesa. Así que de esta unión nació un linaje de brujas y adivinos. Aunque algunos pensaban que, más que un don, era una maldición por no haber cumplido su promesa, yo realmente no sé qué tan cierta es esa historia, pero esto era lo que mi madre y mi abuela contaban a quienes preguntaban por el oficio heredado de nuestra casa, en especial a sus clientes. El caso es que yo me crié viendo esto, que mi madre era algo así como una bruja, y desde pequeña aprendí a leer la mano y las cartas. Lo veía como un pasatiempo. Además, a mis amigas les gustaba, y siento que de alguna manera esto hizo que las personas me respetaran o quisieran juntarse conmigo. Un día nos dejaron una tarea. Debíamos hacer una exposición en grupos. Por alguna razón que ya no recuerdo, dejamos el trabajo para lo último.
Así que el día anterior a la entrega, acordé con mi grupo que nos quedaríamos en mi casa para hacer el trabajo y no tener problema. Éramos 4 amigas. Recuerdo que tardamos varias horas en terminar, pero al hacerlo decidimos relajarnos y ponernos a hablar, hasta que una de ellas me pidió que les leyera el futuro. Empezamos con el péndulo a adivinar cuántos hijos tendríamos. Supongo que muchas niñas a esa edad suelen hacer esto como un juego. Por lo general se utiliza una aguja colgada de un hilo, pero yo tenía un péndulo hecho en vidrio de color negro que mi abuela me había regalado. Como siempre, le pedí a una de mis amigas que extendiera la mano y que no debía estar ni muy distraída ni completamente cerrada. Entonces hay que disponerse energéticamente. Le pedí que pensara con intensidad en su futuro y se concentrara. Luego puse el péndulo sobre la palma de su mano. Hay que hacer un movimiento hacia arriba y hacia abajo, pero sin llegar a tocar la mano. No sé cómo explicarlo, pero hay un momento en el que se siente una especie de vibración. Claro que para nosotras era más un juego en ese momento, pero lo curioso era que siempre que hacíamos esto, a Juana, mi mejor amiga, no le salía nada. Bromeábamos con que no iba a tener hijos, y al final ella decía que tampoco estaba muy interesada en eso. Después pasábamos a la lectura de mano, que mis amigas siempre les parecía más interesante, pues el péndulo, como ya lo dije, podía asimilarse más como un simple juego de niñas. Entonces les empecé a leer la mano a cada una. Cuando estaba haciéndole la lectura a mi mejor amiga, vi algo que me hizo detenerme por un momento. Nunca antes había visto una línea de vida tan corta. De hecho, antes de ese día, no recordaba que ella la tuviera así. Ella notó mi reacción y me preguntó qué había visto. Entonces le dije que en comparación con las otras amigas que estaban con nosotras, su línea de vida era mucho más corta. Ella quería saber qué significaba, y aunque yo temía conocer la respuesta, le dije que no estaba segura. Intenté sonar despreocupada, pero la verdad es que a medida que nuestra vida avanza, vamos tomando diferentes caminos, así que nuestro destino va cambiando. Nada está escrito. Entonces se me ocurrió decirles que mejor viéramos una película, pero Juana no había quedado satisfecha. En ese momento, ella era la única persona a la que yo le había contado que ya sabía cómo hacer la lectura de las cartas, así que me insistió en que se las leyera para saber qué significaba la lectura de su mano. Y aunque al principio yo no quería, terminé aceptando porque todas me insistieron mucho. Así que fui por las cartas que mi mamá tenía guardadas en su armario. Al hacer esto, mi mamá me llamó desde la sala en donde estaba viendo televisión. Le dije que solo estábamos pasando el rato porque ya habíamos terminado nuestro trabajo de la escuela. Ella me dijo que no iba a prohibirme nada, pero que una vez que supiera algo, era casi imposible cambiarlo. Yo no le presté atención, pues tenía prisa de regresar con mis amigas. Volví a la habitación. Todas estaban emocionadas por preguntar cosas sobre sus vidas amorosas. Por un momento pensé que Juana haría eso, pero cuando su turno llegó, decidió preguntar el por qué su línea de la vida era tan corta. Entonces puse 3 cartas frente a nosotras y empecé a voltearlas una a una. La primera era la torre. Yo la interpretaba como un cambio, un evento determinante e irreversible. La segunda era la carta de la muerte, y aunque muchas personas la interpretan como algo malo, no necesariamente significa eso. Es más un presagio, algo inevitable o el final de una etapa. Y la última carta era el colgado. Esta carta podía ser tanto positiva como negativa. Yo sabía que era señal de martirio o sacrificio, pero lo que me dejó sin palabras fue que todas sus cartas salieron al revés. Esto suele ser un mal presagio. Intenté hablar con ella. Pensé que la lectura estaba muy influenciada por pensamientos negativos que ella tenía con respecto a su línea de vida, y finalmente
mis amigas empezaron a hacer bromas y pedirle que se relajara. Ella me preguntó si todo iba a estar bien. Aunque yo tenía un mal presentimiento, le dije que sí. De verdad, pensaba que todo estaría bien. Solo le pedí que se cuidara mucho. Después de esto, vimos una película y nos acostamos a dormir pasada la medianoche. Así que, como era de esperar, al día siguiente nos despertamos tarde para poder llegar a la escuela. Nos arreglamos lo más rápido que pudimos, salimos a la calle y tuvimos que agarrar un taxi. Empezamos a pedirle al conductor que fuera lo más rápido que pudiera, pues no podíamos quedarnos por fuera. Habíamos trabajado mucho en la presentación como para no entregarla. No recuerdo exactamente cómo pasó, pero en medio del tráfico y la prisa, mientras pasábamos un puente que conectaba dos puntos sobre un río, el conductor perdió el control del vehículo y caímos varios metros. Recuerdo haber sentido mucho miedo mientras caíamos, y luego perdí el conocimiento. Desperté en el hospital esa noche y me encontré con la noticia de que Juana era la única que no había sobrevivido al accidente. Al día siguiente pude salir a tiempo para el funeral. Toda la escuela asistió al velorio. Muchas fueron hasta el cementerio. Yo me sentía devastada. Recuerdo que en un momento, mientras estábamos en el entierro, sentí que ella estaba allí. Cuando observé hacia donde estaban sus padres, vi una luz con la forma de una silueta. Era ella, pero nadie más podía verla. Esa misma noche tuve un sueño, pero más que eso, siento que fue la forma en la que mi amiga se despidió de mí. En el sueño estaba en una especie de bosque. Los árboles eran muy altos. Podía escuchar el sonido de una cascada a lo lejos. Entonces alguien me tomaba de la mano. No podía ver claramente su rostro, pero escuchaba su voz. Era mi amiga. Empezó a hablarme y era como si estuviese leyendo mis pensamientos. Yo creía que, si de alguna manera hubiera sido más acertada con las predicciones de su futuro, tal vez habría podido evitar el accidente. Pero ella me dijo que hay cosas que no se pueden cambiar, que no debía sentirme culpable por nada. Luego se despidió y no volví a verla. Siempre me pregunté si había sido la única en verla, pero nunca tuve la oportunidad de hablar de eso con mis amigas, pues después del desafortunado evento, ellas dejaron de hablarme por varios meses. Después me confesaron que también se sentían algo culpables y habían empezado a temerme. La verdad es que nuestra amistad nunca volvió a ser igual. Además, mis otros compañeros se enteraron y ya nadie quería estar cerca de mí, hasta que después de un tiempo, todos empezaron a olvidarlo. Pero durante esa época de mi vida, reflexioné sobre el don que mi familia me había heredado. Decidí que no quería seguir el camino de mi mamá y mi abuela, porque hasta el día de hoy, pienso que hay cosas que es mejor no saber. La bruja y el nahual. Mi familia tiene un rancho con una siembra de café. Ahí nos criamos mis 4 hermanos y yo. Aún vivo aquí con mis padres y 2 de mis hermanos, pero como soy el mayor, fui el que tuvo que enfrentarse primero a las labores de aprender a dirigir la casa y la siembra. Mi padre me enseñó todo lo que sabía, e incluso las supersticiones que tenemos en el campo. La verdad es que sí se ven y se sienten más cosas que en las ciudades. Mi abuela decía que era porque allá la gente está demasiado distraída en otras cosas como para notar lo que hay a su alrededor. Yo sí creo mucho en lo que la gente cuenta, aunque no siempre fue así. Cuando empecé a trabajar con mi papá, todas esas supersticiones me parecían cosas de viejos, pero luego pasó lo del nahual y la bruja. En esa época se estaban haciendo algunos arreglos a la casa y además mi papá había adquirido más terreno para cultivar café, así que había más trabajadores de lo habitual. Recuerdo que había uno que le tenía fobia a las cabras y por casualidad siempre se encontraba alguno en el camino a su casa después de la jornada de trabajo.
pero en general ese hombre no parecía una persona extraña ni nada por el estilo. Un día, ese mismo trabajador no fue a cumplir sus labores. Nos parecía extraño, pues esperábamos que si había tenido algún inconveniente, al menos se tomara la molestia de avisarnos, pero no fue así. Pasó todo el día y nadie sabía de él, hasta que llegada la noche recibimos la visita de 2 colegas que tenían las casas más cercanas a la nuestra. Ellos pedían hablar con mi papá, decían que era un tema serio, de vida o muerte. Él me dejó estar en esa reunión improvisada, pero yo no esperaba escuchar lo que venían a contarnos. Ellos estaban convencidos de que había un nahual viviendo entre esas tierras. En principio, ellos decían no tener nada en contra de esas criaturas, pero el problema era que el animal se metía en sus cultivos y dañaba gran parte de sus productos. Además, que les dejaba una maldición para que el resto de su cosecha fuera deficiente y tuvieran que venderla por un precio mucho más bajo de lo habitual. Mi padre les preguntó por qué estaban seguros de que un nahual era la causa de eso. Entonces, ambos coincidieron en que habían estado viendo una criatura con cara de coyote de un tamaño monstruoso y con partes de hombre. Él les dijo que nosotros hasta ese día no habíamos visto nada, ni tampoco teníamos problema con nuestra producción de café. Entonces los 2 hombres revelaron lo que en verdad querían decirle a mi padre. Ellos estaban convencidos de que el nahual era uno de nuestros trabajadores, pues siempre se le veía horas después de terminar nuestra jornada laboral, y les parecía demasiada casualidad que nuestro terreno fuera el único que no había sido afectado. Mi papá intentó hacerlos entrar en razón, pero uno de ellos le dijo que él sabía que uno de sus empleados había sido acusado hacía años de ser una especie de brujo y de usar magia negra. Yo no tenía idea de lo que estaban hablando, pero por la expresión que tenía mi padre, era evidente que él sí sabía. Hubo un silencio, hasta que él dijo que esas acusaciones nunca habían sido probadas y que las personas siempre hablaban de más. Entonces, los hombres insistieron en que debíamos despedir a ese empleado, solo por si acaso él era el culpable. Pero mi papá se negó. Sus colegas lucían muy molestos. Uno de ellos se acercó a él y en tono amenazante le dijo que si no cooperaba, ellos iban a verse en la obligación de pedirle ayuda a la única persona en esa zona que era capaz de enfrentar al nahual. Después de decir esto se fueron. Esperé unos minutos y le pregunté a mi padre si él sabía de quién estaban hablando. Me dijo que sí, que eran leyendas o historias que se contaban en esa región. Se decía que muy cerca de allí, en medio de una montaña, había una casa en la que vivía una bruja. Ella venía de un linaje de hechiceras, de una secta de mujeres y hombres que practicaban brujería, pero hacía muchos años habían hecho el pacto de no meterse con la gente de esa población. Pero las personas de allí habían logrado deshacerse de un nahual que habitaba en la zona. Nadie sabía por qué, pero ese linaje de brujas eran amigas juradas de los hombres que tenían el poder de convertirse en nahuales. Yo en ese momento me reí. Le dije que todo era parte de una superstición de la gente. Él me vio directamente a los ojos y me advirtió que las personas no inventaban cosas de la nada. Aunque no estaba del todo convencido de hacer algo en contra de su trabajador, él sabía que las historias como esas tenían que venir de algún hecho real. Unos días después, fui al pueblo a reunirme con unos amigos. Estuvimos hasta la medianoche, y a pesar de lo que había tomado, pensaba irme conduciendo, pero no encontré mis llaves. Pensé que seguramente uno de ellos las habían escondido, así que en vez de quedarme allí o dormir dentro del auto, decidí caminar hasta mi casa, que a fin de cuentas no estaba tan lejos. En un momento, en el camino, vi que alguien andaba delante de mí. Me pareció que era una señora, pero me resultó extraño que hubiese alguien a esas horas de la noche por ese camino. De pronto se detuvo junto a un árbol. No podía ver bien, pero empecé a acercarme.
y a medida que lo hacía, empecé a verla más pequeña hasta que desapareció por completo. En cuanto llegué al lugar junto al árbol, miré para todos lados intentando encontrar a la extraña, pero en su lugar noté que había una cabra blanca al otro lado del camino. En ese momento me pareció algo gracioso. Seguí caminando y me percaté de que el animal me seguía. Sin embargo, yo estaba feliz y relajado por la noche que acababa de pasar con mis amigos, así que no le vi nada de malo encontrarme un animal en medio de la noche. La cabra me siguió hasta que llegué a mi casa, y después de ese día, continué viéndola de vez en cuando entre los cultivos cuando el sol se ocultaba. Una semana después, estaba buscando a mi padre, pero no lograba encontrarlo. Le pregunté a mi mamá por él y me dijo que había salido. Ella se veía algo preocupada, así que le insistí para que me contara a dónde había ido. Al final me dijo que se había reunido con los colegas que habían ido días antes a hablarle sobre su empleado, al que no habíamos visto desde ese día. Esperamos un poco más de una hora hasta que mi padre regresó. Aún no había oscurecido. Tenía mucha prisa y me dijo que saliera pronto, pues teníamos que ir a un lugar. Salí enseguida, conduje lo más rápido que pude por donde me indicaba, hasta que en un momento empecé a ver mucha gente que caminaba en sentido contrario al nuestro. Le pregunté para dónde íbamos, pero no me respondió nada. Después de un par de kilómetros llegamos a un lugar en donde había mucho humo. Parecía que había un incendio. Nos bajamos del auto y vi a los dos colegas con los que hablamos antes. Uno de ellos se acercó a mi papá y le dijo que esa era la mejor decisión. Empecé a entender en dónde estábamos. Al ver los restos de lo que parecía ser una casa pequeña, el techo se había quemado y había ceniza por todo el lugar. Era muy difícil respirar. Había que cubrirse la ropa y la nariz con la ropa que teníamos puesta para no ahogarnos. Entonces, en lo que parecía haber sido una puerta, vi un animal. No estaba seguro, pero me pareció que era una cabra. Un momento después, noté que el hombre que le había hablado a mi papá estaba mostrándole una libreta. Mi padre la observó por un momento. Tenía dibujos de animales y lo que parecían ser instrucciones. También tenía símbolos extraños que no supe qué significaban. Entonces el hombre nos dijo que ese libro era del empleado de mi padre y lo utilizaba para transformarse, y ellos también iban a quemarlo. Antes de irse, le dijeron que aunque no le guardaban rencor, él debía asumir las consecuencias de no haberlos ayudado. Le recordaron que habían perdido casi 3 cosechas enteras cada uno. Después, uno de ellos miró hacia los escombros de la casa e hizo una señal como despidiéndose de alguien. Miré en esa dirección y noté que una persona estaba viendo hacia donde estábamos. Era una mujer vestida de blanco. Tenía el cabello negro y de color oscuro. Sentí un deseo incontenible de acercarme a ella, pero en cuanto di el primer paso, mi padre me sujetó del brazo y me dijo que debíamos irnos en ese momento. Ese día, antes de entrar a la casa, él me hizo jurar que no le contaría nada de lo ocurrido a mis hermanos. Cumplí mi palabra y francamente no volví a mencionar el tema. Después de eso, perdimos 3 cosechas. Hubo que pedir préstamos, gastar los ahorros y vender parte de nuestras tierras. Yo no podía dejar de pensar que eso tenía que ver con lo que nos habían advertido nuestros colegas, pero mi padre insistió en que si nos manteníamos firmes, pronto nos recuperaríamos. En cuanto al trabajador que decían que era un nahual, nunca volvimos a saber de él, y de la bruja se dice que aún vive en medio de la montaña. Algunos cuentan haberla visto vistiendo un abrigo de piel de coyote. Otros dicen que siempre la sigue un animal que camina en 2 patas, pero nosotros nunca volvimos a mencionar el tema. Una bruja en la garita. Cuando tuve que presentar el servicio militar,
Recuerdo que me enviaron a un batallón que quedaba en un municipio muy cerca de la ciudad en la que yo vivía. Era un lugar en general tranquilo, la población era poca y hacía mucho calor, aún en las noches. Casi siempre nos ponían labores de vigilancia o patrullaje, pero en especial recuerdo las noches en las que debíamos estar en una garita, que es como les decimos a las torres de vigilancia que están en lugares como cuarteles o batallones. El caso es que durante mucho tiempo nos turnaban para estar vigilando en la garita. Era un lugar no muy agradable, construido con ladrillo, tenía un baño, un termo pequeño donde guardábamos café para el turno de la noche, y en la parte de afuera a su alrededor tenía un espacio que la rodeaba como una especie de balcón, a donde solía salir en las noches cuando empezaba a sentir mucho sueño, o en el día para evitar el calor que hacía en la parte de adentro. Una noche en la que debía quedarme vigilando me quedé dormido. Nadie se hubiera enterado de no ser porque en la madrugada a veces los superiores decidían ir a revisar si quien tenía el turno de la garita estaba atento a su trabajo. Nunca pasaban a la misma hora, y justo esa noche pasaron solo 2 minutos después de que yo me quedara dormido. Así que recibí una amonestación. Un fin de semana menos de permiso, y toda una semana de turnos de día me fue cambiada por turnos de noche, además de un entrenamiento físico adicional, cosas normales de presentar servicio militar. Así que durante las siguientes noches tuve que estar vigilando en la torre. Intenté a toda costa no dormirme. Me quedaba un rato en la parte de adentro y luego salía para que el frío de la noche me mantuviera despierto. Y también algo que algunas veces hacíamos con mis compañeros, sin que los superiores lo notaran, era poner un poquito de aguardiente en el café. Y debo admitir que, después de una semana del incidente, hubo una noche en la que puede que me pasara un poco. Así que me encontré una vez más dentro de la garita a punto de quedarme dormido a causa del efecto del alcohol. Pero por algún milagro, cuando cabecé, casi me caigo de la silla y esto me puso en alerta. Me levanté y salí para intentar seguir con los ojos abiertos. Recuerdo que esa noche la luna estaba llena, se veía enorme y amarilla. Todo estaba en silencio cuando noté que un árbol muy alto, tan alto como la garita, pero que estaba alejado por varios metros, se empezó a mover como si hubiese un animal. Entonces vi claramente cómo una especie de ave se asomaba por entre las ramas hasta pararse en la punta del árbol. No podía reconocer qué especie de ave era. Al principio pensé que era un zopilote, pero mucho más grande. Tenía el cuello anormalmente largo, pero por la oscuridad de la noche y la distancia no pude distinguirla con claridad. Estaba observándola cuando, de un momento a otro, saltó desde la copa del árbol y abrió sus alas, que también eran enormes. La vi alzarse con la luna de fondo, hasta que aterrizó detrás de unos arbustos no muy altos. Esperé por unos segundos intentando divisar en dónde estaba el animal. Escuché un sonido como una especie de zumbido, y de pronto vi que de los arbustos salió una mujer a medio vestir. No pude ver su rostro, y no creo que ella hubiese notado mi presencia. El caso es que la mujer salió caminando hacia el lado contrario del batallón, y yo me quedé allí sin poder explicar lo que acababa de ver. En ese momento, uno de mis superiores me llamó. Estaba detrás de mí, había subido a ver que yo estuviera haciendo mi trabajo. Me preguntó si esa noche estaba alerta y si había visto algún movimiento extraño. Yo preferí decirle que todo estaba bien, pues después de la sanción que me habían hecho, no quería que pensaran que estaba enloqueciendo. Al día siguiente, mientras comíamos, le conté lo que había visto a 2 de mis compañeros. Ellos, como era de esperarse, se rieron, hicieron bromas sobre que el encierro me estaba afectando. Al final, también acabé riéndome con ellos y seguí mi vida como si nada. Estuve varias noches observando el árbol en donde yo creía haber visto el ave, pero no volví a verla. Intenté olvidar el suceso,
hasta que una tarde uno de los compañeros a los que les había contado mi relato me dijo que alguien más había presenciado lo mismo que yo. Incluso había contado que el ave hacía un ruido como un zumbido justo antes de caer y transformarse en mujer. A partir de ahí empezamos a creer que había una bruja que se transformaba frente a la garita, pero aún no estábamos seguros de por qué lo hacía en ese lugar. Tampoco sabíamos cada cuánto lo hacía o si tenía una fecha en especial para transformarse. Pero desde ese momento empezamos a prestar más atención a lo que pasaba en las noches, no por temor, sino por curiosidad. Una mañana, cuando otro compañero llegaba de hacer su turno en la garita, nos dijo que también la había visto. Él era de ese pueblo en el que estábamos. Estaba convencido de que era una bruja, pues cuando era niño, su abuela le contaba que en esa población vivían unas brujas que podían transformarse en aves. Decían que volvían por épocas, porque hacía muchos años los habitantes habían agarrado a una de ellas. Por poco la quemaban viva, porque la culpaban de haber dañado algunos cultivos y matar varios animales. Pero al final la mujer había escapado y desde ese momento no se les veía muy seguido. Solo aparecían para hacer bromas de mal gusto o llevarse el ganado. Al menos eso era lo que decían. Entonces mi compañero mencionó que lo más impresionante había sido ver al ave encontrarse con la luna llena. Y en ese momento se me ocurrió que la bruja solo se transformaba cuando la luna adquiría esa forma, lo que a todos les pareció que era cierto. Ese fin de semana me dieron permiso de salir, así que viajé a mi ciudad, que estaba a un par de horas de allí. Pude pasar tiempo con mi mamá y mi novia, a quien, no sé por qué, decidí contarle sobre la bruja de la garita, y para mi sorpresa, le pareció bastante extraño. Me dijo que no pensaba que yo fuera un hombre supersticioso. No parecía muy convencida. Ella no creía en nada de eso. Pensaba que la gente solo inventaba para asustar a los niños y a los crédulos. Entonces tuve la idea de prometerle que la próxima vez que nos viéramos, yo tendría pruebas de que la bruja era real. Después de regresar de ese permiso, todas las noches me fijaba en cómo estaba la luna. Tenía planeado grabar la transformación con mi teléfono. Cuando al fin llegó la luna llena, estaba decidido. Miraba en todo momento hacia el árbol en el que la había visto la última vez. Salí un par de veces, pero incluso cuando estaba dentro de la garita, no apartaba la vista del lugar, aunque, por supuesto, también vigilaba la seguridad del batallón, pues debía cumplir con mi labor. Entonces, mientras estaba adentro tomando un poco de café, la vi. El ave de cuello largo estaba posada sobre la copa del árbol. Agarré mi teléfono y salí para tener una mejor vista. Pero cuando empecé a grabar estando afuera, me di cuenta que ya no estaba allí. De repente escuché el zumbido, pero esta vez lo oí muy cerca. Volteé para observar de dónde provenía y la vi. Estaba solo a unos pasos de mí, parada en el barandal de la torre. Sus piernas eran como las de una mujer, pero terminaban en garras como las de un águila. Tenía plumas de color gris y negro. Su cuello era anormalmente largo, más largo que el de un ser humano, y su rostro era aterrador. Tenía los ojos completamente negros, como dos agujeros. Las pestañas largas, no tenía nariz, sus labios eran delgados. No era un rostro semejante a ninguna persona que yo hubiera visto hasta entonces. Recuerdo que se quedó allí por varios segundos mientras sonreía. Después abrió sus alas e hizo un ruido que me paralizó. Sentí una punzada de dolor en la parte de arriba de mi cabeza y caí al suelo. Esta cosa voló hacia mí. Me lastimó las manos con sus garras y destrozó mi teléfono. Horas después, me encontraron desmayado. Me tuvieron que hacer 5 puntos en la parte superior de la muñeca. Mi uniforme quedó todo rasguñado. Tuve que explicarle a mi superior que un ave me había atacado, pero para mi sorpresa,
él sabía de qué estaba hablando. No era la primera vez que los soldados decían ver a esa mujer que se convertía en ave, pero pocas veces había atacado a alguien. Al parecer, la bruja se había molestado por mi intención de grabarla. De igual forma, recibió una amonestación, pues mi superior decía que había estado alejado de mis labores y me había expuesto a un riesgo innecesario. Pensé que todo terminaría ahí, pero los meses siguientes, aunque no volvía a meterme con la bruja, empecé a notar que algunas noches amanecía con moretones en el cuerpo. Después, no fui solo yo, mis compañeros también tenían esas marcas, y en otras ocasiones llegué a sentir que había alguien presionándome el pecho mientras dormía. Cuando esto pasaba, yo intentaba moverme, pero estaba completamente paralizado y escuchaba el horrible chillido que el ave hacía en las noches. Me gustaría decirles que pudimos hacer algo para que las marcas y estas parálisis desaparecieran, pero la verdad es que aunque intentamos no volver a mencionar a la bruja y que el sacerdote del pueblo bendijo el lugar donde dormiríamos, nada la detuvo. Solo nos quedó esperar a que el año de servicio militar acabara, y afortunadamente esta situación no se repitió una vez regresé a mi casa, o al menos no para mí. Pueblo fantasma. Cuando era joven, hice un viaje con mi mamá y mi abuelo. Fue por tierra, en un carrito viejo que era el orgullo de él. El viaje fue bastante largo, y recuerdo que en un momento, mi mamá le preguntó por qué no había tomado un desvío. Él contestó que no le gustaba pasar junto al pueblo fantasma, porque era de mala suerte. Ella le dijo que, aunque era algo triste pasar por ese lugar, lo de la suerte eran solo inventos, y mientras yo los escuchaba, no pude evitar preguntarles por qué la gente decía eso, cuál era la historia del pueblo fantasma. Entonces mi madre dijo que lo mejor era que mi abuelo me contara, y él accedió a contarme esta historia que, aunque con el tiempo empezó a considerarse una leyenda, él aseguraba que era algo real y parte de la historia de esa zona del país. El relato transcurría casi a principios del siglo pasado, por allá en el año de 1920. La gente de ese pueblo vivía con la convicción de que había una presencia demoníaca entre ellos, pues los animales fallecían sin razón aparente, los niños pequeños desaparecían todo el tiempo, había mujeres que aseguraban dejar a sus bebés en las cunas, y mientras salían de la habitación por unos segundos, los pequeños desaparecían. Incluso el cuidador del cementerio había confesado que algunos días encontraba cadáveres de los que se habían sepultado, y estos tenían una marca en el pecho como si alguien les hubiese sacado el corazón. Para complementar estos sucesos, el pueblo solo tenía una iglesia, pero los curas que la arquidiócesis enviaba no duraban mucho tiempo allí. Los fieles llegaron a estar un par de años sin sacerdote, luego de que el último hubiese intentado practicar un exorcismo a una joven de la población. La expulsión del demonio había sido un éxito. Sin embargo, ese ser infernal le había dicho algunas cosas al párroco antes de regresar al infierno, dejando parte de su oscuridad en él. Y un domingo, cuando los creyentes se disponían a participar en la Santa Misa, encontraron al sacerdote ahorcado en el púlpito de la iglesia. Dice la gente que un día llegó al pueblo un hombre mayor con su hija que estaba embarazada. Se instalaron en una casa que al parecer era una vieja herencia que le habían dejado una hermana de él. La joven tenía más o menos 6 meses de embarazo, así que pronto la gente empezó a armar la hipótesis de que habían huido a ese lugar porque ella no estaba casada. Sin embargo, su padre, que era un hombre de casi 60 años, desmintió la teoría diciendo que para su pesar, su hija era viuda. Así que nadie mencionó el tema de nuevo,
al menos no frente a ellos. Eran personas un poco extrañas, pues cultivaban todo tipo de hierbas en la parte trasera de la casa y ofrecían remedios naturales, aunque en un inicio la gente se sentía desconfiada. En menos de un mes, todos acudían a sus habilidades curativas, y a falta de un médico en el pueblo, ellos se volvieron los curanderos del lugar. Un día, el señor fue a comprar algunas cosas al mercado. Cuando estaba por retirarse a su casa, notó que algo estaba mal y regresó a reclamarle a la vendedora, que era bastante mayor. Él le reclamaba por haberle cobrado de más y no empacar todo lo que le pidió, pero ella negaba las acusaciones. En ese momento, la hija del señor llegó a apoyarlo en su reclamo. La discusión fue creciendo hasta llegar a los gritos. Le dijeron a la vendedora que era una ladrona y una estafadora. Después se fueron del lugar y, como era de esperarse, la noticia corrió rápidamente entre los habitantes de la zona. Pasaron exactamente 2 días después del incidente, cuando el curandero empezó a sentir un dolor incontenible en la boca del estómago. No podía comer. Utilizó todos sus conocimientos sobre hierbas medicinales, pero nada funcionaba. Entonces, recordó un viejo remedio y tuvo que salir a buscar una raíz que le faltaba para prepararlo. Cuando regresó a su casa, los vecinos escucharon sus gritos. Todos ellos salieron corriendo de sus casas y entraron a la del curandero para ver qué estaba pasando. Al entrar, encontraron los muebles destrozados, la mesa del comedor estaba patas arriba y había algunas sillas rotas. En la cocina había fragmentos de platos regados por todo el suelo, y allí, en una esquina, estaba el curandero con su hija entre los brazos. Ella se veía inconsciente y su ropa estaba manchada de sangre. Entre algunos de los presentes intentaron ayudarlo. La llevaron a la cama para que él pudiera revisarla, pero lo más extraño de la situación y lo que todos notaron fue que era evidente que ella ya no estaba embarazada. No hubo ninguna explicación a los hechos, no había rastros del bebé y ella no podía recordar nada. No parecía saber quién la había atacado y físicamente no tenía señales de haber dado a luz. La joven estuvo enferma por varios días. Su padre la cuidaba día y noche. Intentó hablar con los vecinos para investigar si habían visto algo, pero nadie había siquiera escuchado un ruido antes de que él llegara. Sin embargo, empezaron a contarle sobre los eventos que sucedían desde hacía años en esa población. Las desapariciones y todos los sucesos que ellos consideraban paranormales. El curandero era un hombre sabio y entrenado para combatir maldiciones y brujería. Así que pronto estuvo seguro que tanto sus problemas de salud como la situación de su hija eran causados por un tipo de magia oscura. Esa noche, la joven tuvo mucha fiebre. En un momento empezó a delirar. Decía que veía un espectro en la esquina de su habitación. Su padre le pidió que lo describiera, y ella le dijo que era un animal con partes humanas. Tenía los ojos blancos y el pelaje negro. No podía identificarlo, pues nunca había visto una especie como esa. Sin embargo, por más que el curandero observaba a su alrededor, no lograba ver nada. Al día siguiente, ella falleció. El hombre parecía estar devastado, pero también se sentía decidido a encontrar al responsable de la muerte de su hija. Así que continuó hablando con las personas del pueblo. Todos tenían historias que contarle sobre familiares desaparecidos o fallecidos en circunstancias poco comunes. Su estado de salud continuaba empeorando. No podía comer y el dolor en el estómago era insoportable. Tuvo que permanecer en cama. Empezó a tener fiebre igual que su hija, y entonces lo vio, el mismo animal que ella había descrito. Estaba ahora parado junto a la cama observándolo. El curandero, con las fuerzas que le quedaban, encendió un sahumerio que había preparado cuando empezó a sospechar lo que le estaba ocurriendo. Se puso a rezar en latín.
Nadie sabe con exactitud cuál fue el rito que ese hombre llevó a cabo, pero todos aseguran que esa tarde tembló en el pueblo. Lo siguiente que la gente escuchó fue un grito gutural. El curandero salió de su casa arrastrando una criatura que no era humana, pero tampoco se parecía a ningún animal conocido. Él empezó a gritar que había atrapado a la bruja que mató a su hija, la misma responsable de décadas de desapariciones de niños y bebés, la autora de muertes inexplicables, la que sacaba los corazones de los muertos, quien atormentaba con pesadillas los sueños de los pobladores de ese lugar, y quien no permitía que hubiera sacerdotes en el pueblo. Por unos minutos, las personas se quedaron paralizadas escuchando lo que el curandero estaba gritando, sin poder dejar de ver ese extraño ser que arrastraba por las calles del pueblo. Entonces, poco a poco, la gente empezó a salir de sus casas y se unieron a él, siguiéndolo hasta la plaza central. Todos estaban hambrientos de venganza por haber perdido a alguien querido a manos de ese ser. Así que lo ataron a un poste que había en la esquina de la plaza. Para ese momento, la bestia habló, suplicó por su vida, tenía la voz de una mujer mayor. Todos empezaron a ver cómo su rostro se transformaba hasta que la conocieron. Era la vendedora que días antes se había peleado con el curandero y su hija. Pero la gente no se detuvo. Con una furia mayor empezaron a lanzarle rocas, le gritaban que era una bruja, mientras a sus pies ponían madera y trozos de paja y papel. Ella dejó de rogar y empezó a reír, los maldijo y les juró que no tendrían descanso, sufrirían un destino peor del que ella le había dado a sus hijos. Las personas, después de oír esto, encendieron el fuego. Los días siguientes, todo parecía estar en calma, aunque ya nadie quería pasar junto a la plaza central. Pasaron meses sin que hubiera desapariciones. La gente evitaba hablar de lo que le habían hecho a la bruja, hasta que un día una plaga empezó a dañar los cultivos. Por más que lo intentaban, no lograban que la plaga desapareciera. Después, la comida comenzó a escasear. Algunos tomaron la decisión de irse, pero otros resistieron en sus casas y se acostumbraron a tener menos comidas al día. Eso no fue lo peor de todo. Un tiempo después hubo un incendio. Nadie sabe qué o quién lo ocasionó, pero la mitad de las casas se quemaron antes de que pudieran controlar el fuego. Muchos fallecieron y muchos otros se fueron. Al final, los pocos que quedaron viviendo allí murieron de viejos o por enfermedades que no podían combatir con los recursos que tenían. Y pronto, el rumor de que ese lugar estaba maldito se expandió por toda la región. Las personas dejaron de transitar por allí, y dicen que fue después de eso que empezaron la construcción de una nueva vía que evitara que los viajeros atravesaran ese lugar. Hay quienes afirman que el cuerpo de la bruja sigue atado en la plaza del pueblo, pero nadie se ha atrevido a entrar para comprobarlo. Una maldición y una wicca. Trabajé muchos años en una empresa del sector financiero. Parte del modelo era que los ascensos eran muy competidos y cada cierto tiempo anunciaban quiénes estaban perfilados para recibirlos. Resultó que, pasado 1 año y medio de que entré a trabajar en el lugar, yo ya era candidata para un ascenso. Esto no le pareció muy bien a alguno de mis compañeros de trabajo, especialmente a una compañera a la que yo no le caía bien desde que llegué a la empresa, pues al parecer una de sus amigas también había sido entrevistada para el puesto que yo ocupé. Pero sin importar las opiniones de mis colegas, me dieron el ascenso, y a pesar de notar su descontento, decidí continuar sin hacer caso a los malos comentarios. Un tiempo después me mudé. Conseguí un departamento pequeño, pero que tenía un patio en la parte de atrás muy amplio. Como siempre me han gustado las plantas, decidí arreglarlo y plantar algunas. También adopté un gato.
Todo estaba bien en mi vida, pero empecé a tener problemas para dormir. Al principio, por más que intentaba cerrar los ojos y descansar, me daba cuenta que habían pasado horas y yo seguía despierta. Pero a medida que pasaban las noches, empecé a sentir que alguien me observaba o a veces escuchaba ruidos. Era una sensación difícil de explicar. Por ejemplo, cuando ya estaba a punto de dormir, escuchaba como si golpearan a la puerta de mi habitación. Me levantaba, pero cuando revisaba, no había nadie aparte de mi gato. Como no podía descansar, empecé a sufrir de fuertes dolores de cabeza. Todas las mañanas debía tomarme alguna pastilla, así que decidí ir al médico, quien terminó por recetarme un medicamento para dormir. Así pude descansar. Pero no pasaron muchos días, cuando desperté en mitad de la madrugada. Abrí los ojos, pero cuando intenté moverme, no pude. Estaba paralizada. Intenté hacer algún sonido, pero no fue posible. Entonces vi como la puerta de mi habitación se abrió sola. No había nadie, pero escuché al gato maullar como si estuviera viendo a alguien. Entonces sentí una fuerte presión en el pecho. No podía respirar. Todo se puso oscuro y quedé inconsciente hasta que desperté en la mañana. Y por fortuna, esta vez sí podía moverme. Noté que la puerta de la habitación estaba abierta y el gato parecía haberse quedado dormido frente a ella. Me sentía cansada, todo el cuerpo me dolía. Sin embargo, empecé a alistarme para ir a trabajar. Entonces, cuando tenía todo preparado, miré por la puerta de vidrio que daba al jardín y me sorprendió ver que muchas de las plantas que había puesto el día anterior allí ahora se veían secas y algunas estaban quemadas. Entonces salí para verlas de cerca y en cuanto di un paso sentí que había pisado algo blando. Era una ardilla muerta. Me impresionó ver aquel animal allí. Pensé que quizá había sido el gato, pero me pareció un poco extraño. Además, no había ninguna ventana abierta y yo no solía dejarlo salir de la casa. No tuve mucho tiempo para pensar en eso, porque se me estaba haciendo tarde, así que me cambié de zapatos. Los dejé dentro de un balde, ya que habían quedado un poco sucios por haber pisado el animal y salí de mi casa. Esa misma noche, al llegar, fui al fregadero para lavar el zapato. Entonces me di cuenta que no estaba como lo había dejado en la mañana. Seguía dentro del balde, pero estaba lleno de tierra y parecía tener un líquido negro y pegajoso que olía a putrefacción. Por más que lo dejé en agua e intenté lavarlo, el olor nunca se fue. Un domingo en la tarde, estaba en la sala leyendo cuando me quedé dormida. De pronto desperté, ya era noche, todo estaba oscuro. Y una vez más, noté que no podía moverme. La presión en el pecho volvió y empecé a ver una especie de niebla oscura sobre mí. Intenté gritar, pero mi boca no se movía. Entonces, de entre la niebla, empezó a aparecer una silueta. Parecía una mujer. Tenía los ojos rojos, la piel gris y el rostro esquelético. Estaba flotando encima de mí. Empezó a acercarse. Yo estaba aterrada. Entonces escuché a mi gato que saltó sobre el espectro justo antes de que éste llegara a tocarme. Podría jurar que escuché cómo ese ser lanzaba una especie de chillido mientras se desvanecía en el aire. En cuanto se desvaneció, vi que el gato se fue lentamente hacia su cama. Yo me quedé allí completamente inmóvil. Intenté cerrar los ojos y respirar para tranquilizarme. Hasta que conseguí moverme. Estaba convencida de lo que había visto era real. Decidí que debía contarle a alguien lo que me estaba pasando. Entonces llamé a mi madre en ese mismo momento. Ella vivía en el campo, pero prometió ir a quedarse conmigo un tiempo. Los días siguientes vi que el gato estaba muy delgado, casi no comía, se la pasaba acostado. Y cuando caminaba lo hacía como si estuviera mareado. Y una tarde empezó a vomitar una espuma blanca. Lo llevé corriendo al veterinario y me dijeron que tenía una intoxicación.
Había estado expuesto a algo que lo había afectado. Me dijeron que debía dejarlo un par de noches. Tuve que hacerlo. Al mismo tiempo, aproveché que era fin de semana para intentar arreglar el jardín, que cada vez estaba peor. Sin embargo, todas las plantas que trasplanté aparecían secas al día siguiente. Además, encontré un ratón muerto en una de las esquinas. Debía llevar varios días allí, pues el olor era insoportable. Llegó mi madre en domingo y pude volver a traer a mi gato a casa. No estaba del todo bien, pero parecía mejor. Ya no podía pensar en la coincidencia de que se hubiese intoxicado justo después del día que saltó sobre aquel espectro. Pero con mi mamá en la casa, confieso que empecé a sentirme un poco mejor. Sin embargo, en cuanto ella me vio, se preocupó. La verdad es que yo había bajado bastante de peso y mis problemas de sueño empezaban a hacerme unas bolsas bajo los ojos. Unos días después, en cuanto llegué del trabajo, vi que había una pequeña caja en la entrada de mi departamento. Tenía mi nombre, así que entré con ella. Saludé a mi madre. Ella vio la caja y me preguntó quién la había enviado, pero al revisarla vimos que no tenía remitente. Entonces ella la abrió. Estaba envuelta en mucho plástico, y cuando lo quitó todo salió un olor repugnante, y en su interior había una paloma muerta. Tenía los ojos cosidos, y enredado entre sus patas había algo que parecía ser un mechón de pelo. No pude contener el vómito. La imagen del animal y el olor me hicieron salir corriendo al baño, y en cuanto regresé, vi que mi madre había dejado la caja envuelta afuera en el jardín. Entonces me pidió que me sentara y empezó a hablar conmigo. Ella es una mujer muy particular. Siempre ha creído mucho en el poder de la meditación, la naturaleza y la medicina alternativa. Entonces, ese día, me miró muy seria y me empezó a preguntar si yo sabía de alguien que quisiera lastimarme, si tenía algún enemigo o si en la empresa donde estaba trabajando había tenido problemas con alguien. Yo me quedé pensando y recordé lo molesta que estaba una de mis compañeras cuando me ascendieron. Aunque la verdad no fue la única. Era un ambiente laboral bastante competitivo y había muchas personas hipócritas. No entendía por qué mi mamá me hacía esa pregunta, hasta que me dijo que ella estaba convencida que todas las cosas que me estaban pasando eran resultado de una maldición o algún tipo de brujería oscura que alguien me estaba haciendo. En ese momento recordé que en una ocasión había escuchado a la compañera de trabajo con la que no me llevaba bien, recomendándole a otra colaboradora que contactara a una persona que podía ayudarla a que su pareja no se alejara de ella. No sé por qué no había pensado antes en eso, pero era muy posible que estuviese haciéndome todo esto por venganza o por envidia. Sin embargo, no sabía qué hacer. No podía ir con mi jefe y exponerle una situación así, porque seguramente terminarían tomándome por loca y perdería mi trabajo. Pero entonces mi mamá me dijo que tenía una amiga que podía ayudarnos. En ese momento no me gustó mucho la idea. No quería que, después de todo lo que estaba pasando, una persona extraña que seguramente también hacía brujería entrara a mi casa. Pero estaba desesperada y decidí confiar en la opinión de mi mamá. Esa semana empecé a notar que el cabello se me estaba cayendo en cantidades anormales. Intenté mantener la calma hasta que llegara el fin de semana, pues la persona que mi mamá había contactado dijo que iría ese sábado. Cuando llegó, vi que era una mujer muy amable. No debía tener más de 50 años. Primero me pidió que le contara todos los detalles, incluso los que yo pudiera pensar que no tenían nada que ver con el problema. Ella me escuchó atentamente y me dijo que estaba de acuerdo con mi mamá. Alguien estaba usando magia para dañarme, posiblemente una bruja, y yo la había visto el día que mi gato se enfermó, solo que no en su forma física. Me explicó que ella era una Wicca. Algunos también les dicen brujas o hechiceras, pero ella utiliza su magia para el bien.
Salimos al jardín y allí fue donde la Wicca me dijo que debíamos empezar. Nos pidió cerrar los ojos y concentrarnos en imaginar que todas las plantas florecían de nuevo. Mientras nosotras hacíamos eso, ella pronunciaba unas palabras. En ese momento, sentí que el viento empezó a soplar con más fuerza y entonces comenzó a llover. También vio al gato. Ella opinaba que el animal, por defenderme del espectro, había sido afectado. Me hizo tomar nota de unas plantas para prepararle unas aguas que lo ayudarían. La verdad es que ella me dio mucha esperanza. Se comprometió a ir otros días para ayudarme. Dijo que debíamos realizar algunos sahumerios y rituales para hacer una limpieza energética. También me entregó un amuleto para colgarlo en la pared donde daba la cabecera de mi cama. Por último, me pidió que intentara meditar, rezar o algo en lo que yo creyera para acercarme a mi lado espiritual. Fue un proceso largo, pero gracias a la Wicca, al fin logré liberarme de la maldición. El bautizo. Tengo 3 hijos. Cuando el menor de ellos nos presentó a su novia, me pareció que era una joven encantadora, con mucho carisma y también muy inteligente. No era muy creyente, pero mi hijo tampoco lo era, a pesar de que lo criamos enseñándole nuestra fe. Lo importante es que, como era de esperarse, después de un tiempo se fueron a vivir juntos, y un año después de eso, supe que iba a ser abuela por 3ª vez, pues mi hijo mayor tenía gemelos. Tuvieron una niña. Mi nieta era muy despierta desde pequeña. Dijo sus primeras palabras y caminó antes de 1 año. Fue entonces cuando empecé a notar que ella tenía algunas actitudes extrañas. Un día, cuando la niña iba a cumplir 2 años, yo estaba cuidándola mientras sus papás trabajaban. Mi esposo había salido, así que solo estábamos las dos en casa. Ella estaba con sus juguetes en la sala. Yo me levanté un segundo a la cocina y trataba de no perderle la vista, cuando me di cuenta que había dejado de jugar y estaba parada frente a la pared susurrando algo. Tenía los ojos cerrados y cuando me acerqué más, vi que estaba haciendo una forma con su mano, como juntando algunos de sus deditos, y con ellos apuntaba hacia su pecho. Le pregunté qué estaba haciendo. Ella me miró y empezó a reírse. Luego me dijo que estaba rezando, pero lo dijo como si fuera algo obvio. Yo me quedé sin saber qué decirle, hasta que le pregunté quién le había enseñado a rezar así. Entonces me dijo que su abuela Mita, así era como ella llamaba a su abuela materna. Cuando llegó mi hijo, le conté lo que me había dicho la pequeña. Me dijo que iba a hablar con la mamá de la pequeña, pero que no me preocupara. Seguramente solo era un juego de niños. Después de eso, no dejaron a mi nieta conmigo durante mucho tiempo. Cuando iba a visitarlos o ellos venían a verme, vi a la pequeña haciendo de nuevo ese gesto con sus manos, pero mi nuera siempre decía que últimamente le gustaba jugar así. Casi 6 meses después de eso, organizamos un viaje con mis otros hijos. Rentamos una casa en una zona cálida. Los niños se divirtieron, aunque mi nieta no pasaba mucho tiempo con sus primos. Pensamos que era por la diferencia de edad, pues en esa época ella tenía 2 años y medio y los gemelos acababan de cumplir 6. Un día antes de irnos, me di cuenta que la niña estaba en el jardín jugando con algo en su mano, pero no había nadie poniéndole atención, así que me acerqué a ella para ver qué estaba haciendo. Entonces me di cuenta que lo que tenía en la mano era una paloma muerta. Ella me sonrió, pero yo di un pequeño grito y le pedí que la soltara. En ese momento, sus padres se acercaron para ver qué estaba pasando. La niña me dijo que no podía soltar la paloma porque era un obsequio que tenía que llevarle al Señor. Mi hijo, al oírla decir esas palabras, le preguntó de qué señor estaba hablando.
pero la pequeña no contestó. Entonces su madre, molesta, le insistió que soltara el animal. Ella le hizo caso y ambas entraron a la casa. Ese mismo día por la noche busqué a mi hijo para hablar sobre las cosas que estaba haciendo mi nieta. Y entonces me contó que la situación cada vez era más extraña. No solo había visto a la niña haciendo esos gestos con sus manos, a veces la veía hablando sola. Al principio él pensaba que era algo normal de la edad y la imaginación, pero le llamaba la atención que siempre que le preguntaba con quién estaba hablando, ella respondía que era con el Señor. Y cuando mi hijo intentaba indagar más, ella se negaba a explicarle quién era ese Señor del que hablaba. En una ocasión, la encontró jugando con una cucaracha muerta. Decía que debía entregarla como un regalo. Él había tenido muchas conversaciones con mi nuera al respecto, pero sentía que ella le restaba importancia. A veces discutían, pues mi hijo empezó a notar que cada vez que dejaban a la pequeña con su abuela materna, estos comportamientos se incrementaban. Mis padres me dieron una educación católica y así crié a mis hijos. Sin embargo, nunca me metí en cómo ellos educaban a mis nietos, pero esa noche decidí preguntarle a mi hijo si ellos le habían enseñado algo sobre la fe, o si incluso se habían planeado en bautizar a la pequeña. Entonces mi hijo me contó que su mujer le había insistido en que ella se quería ocupar de ese aspecto de la educación de la niña, y al fin habían acordado que, cuando ella fuera más grande, podría elegir en qué creer. Eso me pareció sensato, pero no podía dejar de pensar que había algo sospechoso en la petición de mi nuera y la forma en la que actuaba su hija. Pasó un tiempo después de eso, hasta que un día recibí una llamada de mi hijo. Me dijo que tenía algo urgente que contarme, pero que debía ser en persona. Le pedí que viniera a la casa, pero me dijo que le avisara cuando yo estuviera sola. Por alguna razón, prefería que mi esposo no supiera lo que iba a contarme, así que acordamos vernos en la tarde del siguiente día, pues era miércoles, y es el día de la semana en el que mi esposo siempre salía al billar. Cuando llegó, vi que traía una maleta. Antes de entrar, observó para todos lados frente a la puerta de la calle, y cuando entró, también revisó por entre las cortinas de la sala, como si pensara que alguien podía estar siguiéndolo. Le pedí que se sentara y me dijo qué estaba pasando. Entonces abrió la maleta. Había mucha ropa de él dentro. Me dijo que el día anterior había notado que una de sus camisas tenía un hilo salido. Cuando lo agarró para cortarlo, descosió parte de la costura del puño de la manga y notó que un mechón de pelo había salido. No le pareció algo normal, así que al llegar a casa revisó los puños de la otra camisa y se encontró con otro mechón de cabello, pero esta vez envuelto en papel y parecía estar untado en sangre. En ese momento había decidido empacar algunas prendas y quería que yo le ayudara a revisarlas. Así lo hicimos y encontramos más cosas similares. Entre las costuras de sus camisas y pantalones habían mechones de pelo, papeles, incluso algodón con sangre. Me contó que su suegra pasaba mucho tiempo en la casa ayudando a cuidar a la niña y a veces era ella quien lavaba la ropa entre semana. También me contó que una vez ella le había dado un obsequio, una colonia, la que solía usar siempre, pero me dijo que la primera vez que la olió le pareció que tenía un aroma diferente. Además, la tapa estaba dañada, pero ella le dijo que el frasco ahora venía así. Le pregunté si pensaba que su mujer era parte de esto, pero él me decía que no estaba seguro. Ella siempre le había parecido una persona muy amable y decente, y la verdad es que a mí también me parecía una mujer muy agradable, pero no estábamos seguros de nada. Estuvimos un tiempo hablando sobre qué hacer al respecto, y mientras tanto íbamos cayendo en cuenta de cosas que habían pasado. Por ejemplo,
Le recordé que después de que nació la niña, ellos pasaron por problemas en su relación y llegó a pensar en separarse. Pero de un momento a otro, él había cambiado de opinión y parecían más enamorados que nunca. Al final de esa tarde, acordamos que lo más importante era el bienestar de la niña. Mi hijo me pidió que hablara con el párroco de la iglesia. Me pidió que fuera muy discreta, y si él sugería que lo mejor era bautizarla, yo me encargaría de hacerlo sin que nadie supiera. Al día siguiente, fui a hablar con el cura. Le conté todo lo que había pasado. Él me dijo que en efecto a mi hijo le estaban haciendo brujería, un tipo de amarre, y en cuanto a los comportamientos de la pequeña, me contó que hace muchos años había escuchado hablar de un caso similar. Había unas sectas de brujas satanistas que heredaban sus enseñanzas de una generación a la otra, y él tenía la teoría de que la mamá o la abuela estaban preparando a la niña para que al crecer pudiera realizar el pacto con el infierno, que le permitiría adquirir sus poderes. Esta información me dejó sin palabras. Yo quería ayudar a mi hijo y a mi nieta, así que le pedí que nos orientara para saber qué hacer. Me sugirió que bautizara a la niña. Se ofreció a ayudarnos a hacer la ceremonia discretamente, y en cuanto a mi hijo, me dijo que la situación era un poco diferente, pues él era un hombre adulto y debía decidir por sí mismo si terminaba con esa relación. En ese caso, debía deshacerse de todas las cosas que ella le hubiera regalado, realizar oraciones y rociar agua bendita en sus cosas. Esa misma noche le conté a mi hijo lo que me habían dicho en la iglesia. Él me pidió que me encargara de llevar a la niña para la ceremonia de bautizo y me aseguró que había decidido separarse. Realizamos el bautizo de mi nieta. Después de eso, pareció dejar de lado el comportamiento extraño que tenía. Pasaron casi 2 semanas cuando, un día en que la niña estaba conmigo, mi hijo y su mujer llegaron a mi casa por ella. Noté que habían discutido. Entonces, antes de irme, mi nuera se acercó a mí y me preguntó si era verdad que yo había llevado a la niña a bautizar. Me quedé callada, pero ella insistió en que le dijera la verdad y acabé por decirle que sí. Entonces ella enloqueció. Empezó a gritar y a discutir con mi hijo. Yo agarré a mi nieta y me fui con ella a la habitación para que no tuviera que presenciar esa escena. Un rato después vino mi nuera y se disculpó conmigo. Me dijo que mi hijo le había contado todo lo que habíamos descubierto, así que nos pidió que nos quedáramos esa noche con la niña en mi casa, pues ella debía ir a ver a su mamá. Al parecer, ella no sabía nada al respecto a la brujería que le estaban haciendo a mi hijo. O eso fue lo que nos dijo. Ella regresó esa noche. Al día siguiente fuimos a la casa de mi hijo. Allí descubrimos que la ropa de mi nuera ya no estaba. Llamamos a casa de su madre, pero nadie contestó el teléfono. Pasó toda la tarde y no teníamos noticias suyas. Entonces mi hijo decidió ir a la casa de su suegra. Estaba abandonada. Él se veía muy preocupado, así que decidió llamar a la policía. Justo cuando se acercaba al teléfono, entró una llamada. Escuché a mi hijo suplicarle que lo pensara bien, que pensara en su hija, pero la conversación no duró más de 1 minuto. Ella le dijo que no la buscara más, que debía irse, y lo culpaba por haber arruinado el futuro de su hija. Después de este incidente, le pedí a mi hijo en que vinieran a vivir con nosotros. Nuestra casa tenía espacio suficiente, y así yo podría ayudarlo a cuidar a la niña mientras él estuviera en el trabajo. Actualmente, mi nieta tiene 12 años, y hasta el día de hoy, no volvimos a saber nada de su madre ni de su familia materna. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos.
Relatos escritos y adaptados por Luna.